al final del día, este cuerpo ya tiene capas. ¿Por qué? Porque este cuerpo es físico. ¿Y para qué Ujú. es físico? Para que no sea infinito. Porque si fuera infinito, te valdría Ya madres. Si te estoy trascendiste, diciendo sí. claro, sería Dios y ya, sí, es finito porque lo que estamos aprendiendo es a desarrollar nuestra capacidad de ser creadores, de ser capaces de poder construir universos, de poder construir realidades. ¿Te has sentido alguna vez fuera de lugar? ¿Como si tu forma de sentir, de pensar o de amar no tuviera espacio? Bienvenida a Queerland, un lugar donde tu rareza no se corrige, se celebra. Aquí hablamos de visibilidad, autoconocimiento y comunidad. Porque nadie puede enamorarse de quien no conoce. Y este viaje es para descubrirte, sin miedo y sin máscaras. Así es que respira, ponte cómodo y ya estás en casa. Hola, hola, mis queridos Queerlanders. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Queerland. Y antes de presentar a mi invitado especial, los invito a que se suscriban, a que me regalen 5 estrellas, a que compartan este contenido, que me digan que si les interesa. Y bueno, ahorita estamos con un invitado que estuvo en la temporada pasada, que nos fue bastante bien. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Bien, hola, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno, no sabía que nos había ido muy bien, me encanta saber eso. Creo que fue un tema rudo, al menos de mi lado hubo varios movimientos interesantes, pero feliz, feliz de compartir contigo, feliz de compartir un espacio, feliz de compartir mi experiencia y desde dónde lo he vivido y cómo he podido acompañar a personas a salir del closet pues no tanto salir del closet, sino a reconocer quiénes son y dejar de pelearse consigo mismos. Y así que feliz, feliz de estar un episodio más contigo y compartir un espacio de creación como este. Para los que no nos han escuchado, te presento briefly, o sea, eres un publicista famoso y reconocido, pero además eres un gran líder espiritual. Digo, llevamos un chorro de tiempo de ser amigos. Si decías que desde el 2017 dejaste de hacer traje, yo te conocí con traje, entonces ya debemos ir como por 12 años de ser amigos. De la sesión anterior, me preguntaron, chisme, ¿cómo fue que de la publicidad pasaste a toda esta parte de ser guía espiritual? Ahora cuento un poco esa parte si quieres. Ah, Y bueno, muy bien. además entra mucho en contexto, ¿no? En coyuntura, porque al final, pues, eventos recientes, ahorita van a saber de qué hablo, pues lo quiero mucho, ¿no? ¿Quieres terminar del briefly que ibas a dar o ya me entro yo No, ya empecé, ya a decir? terminé, ya, arráncate, Ah, arráncate. buenísimo. Sí, publicista, y publicista por error, ¿sabes? O sea, por necesidad de sobrevivencia, que hoy amo y adoro la profesión, y me parece que es una cosa maravillosa, ¿no? La capacidad de poder interpretar las ideas y llevarlas a la realidad para poder comunicar, ¿no? O poder ser estratégicos con la necesidad de comunicación que se tiene, me parece que es una joya y utilizar una de las cosas que el ser humano tiene, que es toda la parte audiovisual, ¿no? Toda la parte del ojo y toda la parte del oído. Así es que, ¿cómo llego a ser publicista? Llego por error, porque empecé a trabajar para una compañía de teatro y en esta compañía de teatro conocí personas y de ahí me recomendaron a Televisa. Yo siempre había dicho que nunca iba a hacer televisión y mucho menos iba a hacer publicidad, porque era la prostitución de la prostitución. Y de pronto en Televisa empiezo a trabajar para Televisa, de ahí me recomiendan con Pedro Torres y empiezo un camino interesante con Pedro Torres de varios años, ¿no? Casi 15 años de trabajar con él. Muy interesante, divertidísimo, porque al final del día, todos los días era algo diferente. Y es de estando con Pedro Torres, de estar del área de contenidos o del área yo llevaba toda la relación con las asesinas o con las mujeres que interpretaban las actrices de mujeres asesinas. Y de estar ahí me empezaron a involucrar en proyectos de publicidad y de estar en proyectos de publicidad empecé a adentrarme en la publicidad, me empezó a enamorar la publicidad, empecé a entender de estrategias de comunicación, a entender cómo funcionaba la mente, cómo la mente funcionaba a partir de ciertos estímulos. Y no es hasta que cuando Pedro me ofrece trabajar directo con él, que de ser su mano derecha, ser su coordinador ejecutivo, yo había visto una persona que había estado antes de mí y esta persona se había completamente vuelto, o sea, el burnout había hecho que se vuelto loca, ¿sabes? O sea, realmente su cerebro se transformó. Me acuerdo que cuando nos contó la decisión de renunciar, lo hizo después de ver The Devil's Wears Prada
Ujú. y nos dijo, es que yo era ella, o sea, esa era mi vida y no quiero seguir ahí, no quiero seguir en eso, ¿no? Imagínense los momentos, ella estuvo con Pedro cuando más chamba, no más chamba, cuando más locura hizo, que era un Big Brother, Fear Factor, todos estos grandes realities. Entonces yo vi esa transformación y dije, cuando Pedro me invita a trabajar con él, al principio la anécdota cuenta que yo le digo que no, y justo porque no me quería volver loco. Y cuando acepto, pues justo una de las cosas que dije es cómo logro, cómo hago que lo que me ocurrió o lo que vi que le ocurría a esta persona no me ocurra a mí. Y es ahí cuando más me meto en el tema espiritual. Si bien ya había hecho cosas, ¿no? A los 13 años probé peyote, siempre me interesó todo este proceso del pensamiento, pero no es hasta que entro con Pedro a trabajar directo que digo, tengo que meditar, tengo que dedicar mi tiempo, tengo que entender mucho más cómo funcionan los patrones de conducta en mi mente y a partir de ahí cómo aplicarlos en no solo mi vida profesional, sino en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Oye, qué interesante. Y justo de algunas de nuestras conversaciones que hablábamos de los patrones de conducta, creo que Ujú. hay un punto bastante interesante que se llama, pues, la infancia, ¿no? O sea, básicamente, desde todas las teorías que tú lo leas, o sea, como que la infancia, yo, fan número uno de Marta de Baile, que repite: "Infancia es destino". Cuando empiezas a involucrarte en esta cosa, creo que si no exploras esta infancia, o si no exploras cómo de los 0 a los 7 años empezaste a entender el mundo y no lo cuestionas, muchas veces seguimos siendo niños operando en estos patrones y más cuando somos queers. Y me parece que nunca vamos a dejar de ser niños, y ese es parte del proceso de sanar. Sanar no es el niño asustado, herido, que está en un modo de sobrevivencia. Ese no es el niño interior, ¿sabes? O sea, ese es una máscara que ese niño desarrolló para poder sobrevivir, ¿sabes? Pero al final, el verdadero objetivo, y si te fijas, voy a hablar del final para poder hablar del principio. ¿Cómo son los abuelos? ¿Sabes? O sea, ¿cómo son las personas que ya están muy cercanas a morir? Normalmente se vuelven juguetones, normalmente se vuelven eh, curiosos de nuevo, ¿sabes? Vas perdiendo, conforme vas creciendo, vas perdiendo esta rigidez en la sociedad o esta rigidez en tu pensamiento que te dicen cómo deben ser las cosas. Y conforme vas creciendo, te vuelves mucho más libre, es decir, te vuelves mucho más niño, te vuelves mucho más auténtico, te vuelves mucho más tú, te vale madres muchas cosas porque ya no te importa lo que los demás van a pensar si te pedorreas o no, ya te da igual, ¿sabes? O sea, ya no cambia ya la aguja de tu vida, y eso hace que vuelvas a ser mucho más tú. Y eso es el niño interior. Me parece que la vida o el aprendizaje empieza a un momento, cuando realmente somos adultos, comienza este proceso de realmente preguntarnos qué de lo que fuimos o de lo que nos enseñaron nos funciona, para a partir de ahí debatirlo con nosotros mismos y poder comenzar a desestructurar lo que no nos funciona, ¿sabes? Y hablas tú de un proceso bien importante, que es de los 0 a los 7 años, pero hoy los estudios incluso indican que lo verdaderamente importante, lo que más transforma tu vida, es los 9 meses que ocurrieron dentro de la panza de tu mamá, ¿sabes? Ujú. Ahí en esos 9 meses se te introyectó todo lo que tu mamá vivía sin que tú supieras o sin que tú tuvieras una capacidad de diferenciarlo, de distinguirlo. Entonces, pues si preguntamos cómo fue tu nacimiento, cómo fue tu embarazo, tu nacimiento, y de ahí comprendemos de los primeros 7 a 14 años de vida, vamos a poder tener claramente una traqueabilidad de lo que va a ocurrir en tu vida. Y no quiere decir que eso esté impuesto o así vaya a ser, no, pero lo que sí podemos deducir es qué se decodificó en tu inconsciente y cómo ese inconsciente es lo que te obliga a seguir vivo y te sigue manteniendo eso, ¿sabes? Ayer, si tienes preguntas me dices, porque si no me voy a agarrar aquí. Déjame, Ayer, déjame interrumpirte un poco. lo que Eh, quieras. a ver, porque creo que al final estamos, o sea, como que creo que nos saltamos un poco al proceso de la infancia, luego tocamos temas como del niño interior. Ayúdame a estructurar un poco el decir, a ver,
¿qué tiene que ver el niño interior? ¿Qué tiene que ver la infancia? ¿O cómo tú explicarías? Porque, por ejemplo, a mí antes de empezar a meterme esto hablaban, ay, conecta con tu niño interior, y yo lo rechazaba y decía, esa ridiculez, o sea, ¿qué? ¿No? O sea, pero ya después que empiezas a investigar desde una parte no solo espiritual, sino como una parte más científica, ¿qué es el niño interior? O como por qué así una persona debería de seguir escuchando, si ya llegó hasta acá, el tema del niño interior. Entendamos al niño interior como ese niño puro o inocente antes de que la sociedad le empezara a poner capas o le empezara a instruir quién debiese o no ser. ¿Estoy siendo claro? Es decir, Ujú, ujú, el niño interior es eso que viene codificado en tu cerebro sin nadie lo modificara, sin nadie lo tocara, que es la mezcla de tu personalidad con tu temperamento, ¿sabes? Con todo esto que viene de origen biológico dentro de ti, ¿ok? A este origen biológico, nosotros, para poder ser parte de una sociedad, desde que nacemos, vamos siendo instruidos en patrones de conducta o en comportamientos adecuados o no adecuados, dependiendo de la familia en la que vivimos, ¿sí? Es decir, si tú naces en una familia de secuestradores, pues seguramente la violencia va a ser algo completamente normal. No ujú. porque ese niño interior sea un niño violento, sino porque a lo largo de su vida va a ser expuesto a diferentes cosas que va a hacer que este niño se ponga caretas o desarrolle skills o habilidades que lo lleven a sobrevivir. ¿Sí? Me dejas ahora a mí explicar lo espiritual porque se me vino un ejemplo Claro, brillante. pues Estaba hace mucho estudié cábala, o sea, hace más de 10 años, ¿no? Y lo que decían es que cuando naces eres literal la luz, ¿no? O sea, literal eres una, puro. así, una chispita del universo y que de pronto esa chispita del universo es lo que veniste a aprender en el alma. O sea, lo que tu alma decidió venir así a este cuerpo humano, pero al final le pusiste capas de la cebolla, ¿no? Que es lo que me dices, ¿no? O sea, capas de cebolla que cubren y que cubren y que cubren tu esencia de la luz, ¿no? O sea, que ahí empiezan a entrar como estos patrones que forzaste para pertenecer. Solo quise agregar este Y, ejemplo que me hizo total sentido, como que por fin caché la cábala con la ciencia. y te voy a agregar un tema que para mí es importante, por ejemplo, ¿no? O sea, al final, cuando tú llegas en esta pureza, la única forma de que te vayas es en la misma pureza, Ujú, ¿sí? Y ahí entra una de las paradojas de la vida más importantes del ser humano o de la existencia, que es si el objetivo final es regresar a ser luz, ¿ok? Lo que me impide regresar a ser luz son todas esas capas que me he puesto, que esas capas se llama ego, ¿sabes? claro, Este ego es lo que yo he construido como identidad para creer que existo. El objetivo de evolucionar es regresar a la luz, que sería olvidar todo el ego, que es regresar a ese niño interior puro, ¿sabes? Pero mi ego que me dice que si no trabajo y si no hago algo por mí y si no es significativamente importante para la ciudad, para la sociedad, entonces no existo, es lo que me hace y mantiene lejos de esta luz. Entonces, yo todos los días avanzo por regresar a la luz y mi ego todos los días me contrarresta para mantenerme en una personalidad falsa y no falsa, sino quién creo ser. ¿Sí? ¿Qué claro, creo que soy? ¿Qué creo que hago? ¿Qué creo que digo? ¿Qué creo que importa? ¿Sabes? Hoy en mi terapia me decía mi terapeuta, ¿no? ¿Por qué el ser humano creería que es tan importante como para que N cantidad de años después veas a tu ex y entonces te siga moviendo igual? ¿Estoy siendo claro? O sea, ¿cuál sería el punto de creernos tan trascendentales? Nuestra necesidad de ego que nos impide regresar a la luz. Pero el verdadero objetivo cuando alguien se muere es cuando realmente puede estar en paz con lo que es, sabiendo que no es esto, sino que esto solo era un pedacito de todo. Y entonces esta luz que llega al mundo con el objetivo de desarrollar
su capacidad de ser, es decir, ya era, pero lo que tiene que aprender es a mantenerse en ese ser limpio para Ujú. entonces llegado el momento cuando este ser haya terminado de aprender, se pueda ir. Que tomando un poco esta parte, o sea, como que ahí entran muchas veces, o por lo que percibo, o sea, bajaste luz y eres tan puro que empiezas a ponerte capas porque al final la vulnerabilidad que significa la luz, pues resulta ser incómodo, ¿no? O sea, no te enseñan a lidiar con lo que significa ser vulnerable. Y lo quiero anclar un poco porque al final la mayoría de nuestras personas, radioescuchas, o viewers, o you name it, son Y personas de la escuchas. comunidad queer, ¿no? Entonces, o sea, creo que al tú no entrar en la heteronorma, al final llega un momento en el cual tienes que empezar a ponerte estas capas de la cebolla, porque al final tienes una memoria colectiva Sí, alrededor que lo rechaza. digamos, digamos que de por sí, cuando naces, ya en el momento en el que naces, ya tienes una cebolla, ¿no? O sea, Ujú, ya naciste con cebolla. Si eras esta luz antes de bajar, cuando entraste en el cuerpo de tu mamá, que hay diferentes teorías, pero al final del ujú, día, cuando tu alma ya está dentro de tu cuerpo, ¿no? Al final del día, este cuerpo ya tiene capas. ¿Por qué? Porque este cuerpo es físico. ¿Y para qué ujú. es físico? Para que no sea infinito. Porque si fuera infinito, te valdría Ya madres. Te estoy trascendiste, diciendo, sí. claro, sería Dios y ya, sí, es finito porque lo que estamos aprendiendo es a desarrollar nuestra capacidad de ser creadores, de ser capaces de poder construir universos, de poder construir realidades. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú, ¿cómo eliges qué capa? Pues al final del día eliges la capa en la familia en la que eliges aterrizar o en la que ujú, eliges nacer. Yo decía mucho en los cursos, o digo mucho en los cursos, ¿no? Que cuando era chavito yo decía, sí, bueno, pero pues uno agarra lo, porque mis papás siempre decían, es que tú escoges a tus padres. Pues sí, pero uno allá arriba agarra, te agarran borracho, pendejo, te dicen rápido, escoge, y escoges lo peor, ¿no? Y la verdad es que no. Cuando no, en alguna meditación lo vi, era como una sala de aeropuerto, ¿no? Lo que yo visualizaba. Y entonces, cada puerta era una bajada a la tierra, como si fuera Soul, ya sabes, este momento en ujú, donde baja a la ujú. tierra. Y afuera de la gate estaba, ¿no? Una página, una pantalla con la información de tu papá y una pantalla con la información de tu mamá. Y todo el sistema. Y entonces tú decías, ¿quieres entrar o no quieres entrar? O sea, tienes varias opciones. Todas van a tener su complejidad. Y tú decides cuál quieres bajar, ¿sabes? Hay un libro que me parece maravilloso que se llama El plan de tu espíritu y en una narración de este autor dice, ¿no? O sea, cuando estás a punto de bajar, cuando ya estás listo, ya diseñaste qué era lo que tenías que aprender como alma en esta experiencia y estás a punto de bajar, ¿no? Es como si un maestro o alguien llegara y te dijera, oye, Jorge, pero si bajas gay, bajas con necesidad de lentes y además con tu piel reseca, va a ser mucho más divertida la experiencia porque te va a exponer a una mayor experiencia del ser. ¿La quieres tomar o no la quieres tomar? Sí, ahí voy. Y dale, ¿sí? Igual que como el que elige bajar ciego o igual como el que elige bajar paralítico o igual el que elige bajar en ciertas condiciones. Estoy siendo claro, no es que valga menos esa alma, al contrario, esa alma tiene mayor guerra o guerra me refiero como coraje, como garra, ¿sabes? Para entonces a partir de ahí interpretar y experimentar experiencias diferentes para poder limpiar ese ser que vino a ser experimentado. Me gusta esto que dices porque muchas veces, ando muy cabalística, no sé por qué ahorita me entró todo mi conocimiento, pero, o sea, cuando tú tomas la vida desde una parte muy, muy reactiva, o sea, cuando veo el ejemplo de los papás, que dices, puta, escogí a los peores, y entonces es, ¿por qué escogí a estos pinches papás? O cuando hablas de estos procesos de integración, que todos haya sido larga o haya sido corta, cuando empiezas a negar tu bueno, tu orientación sexual, ¿no? O sea, cuando empiezas a decir, bueno, puede que soy gay, pero dices, puta madre, Dios me odia, por qué elegí nacer gay? Creo que me gusta esta parte a cuando la volteas y dices, bueno, ¿para qué? O sea,
Y al final, cuando dejas de preguntarte el por qué, dejas de estarte topando contra la realidad, y cuando dices: "¿Para qué?". Bueno, pues me abro y empiezo a buscar ciertas posibilidades. Me suena un poco como este punto que me das. Y sobre todo, el por qué siempre va a venir de la culpa, ¿estoy siendo claro? Siempre va a venir de la no aceptación, siempre va a venir Ujú, de ojalá fuera diferente, ojalá no me hubiera tocado, ojalá no hubiera sido abusado de niño, ¿sí? ujú. Y no importa qué haga, tengo a los papás que tengo, en la familia que vivo, en el sistema que vivo, en la conciencia colectiva que vivo, en el país que vivo, generando una influencia con la que vivo, me guste o no me guste, ¿sabes? Y desde ahí, ¿qué quiero hacer? De nuevo, ¿cómo quiero construir el universo que quiero ser o que quiero vivir? Y hay una frase que a mí me encanta de mi mamá, que es, esto no te quita lo pendejo, la conciencia no te quita lo pendejo, la conciencia no te quita lo humillante, la conciencia no te quita lo abusivo, la conciencia no te quita lo abusador, la conciencia no te quita el abusado, ¿sí? La conciencia lo que te da es una capacidad de poder decir, ¿qué quiero crear? Lo quiero seguir por ahí, ya sé el resultado, sé de dónde vengo, sé qué hay en mi sistema y cómo resolvemos en mi sistema. Ante esta circunstancia, ante este momento, ¿cómo quiero crear el universo que quiero vivir? ¿Lo quiero vivir desde una lucha constante, pelea, o lo quiero vivir desde un lugar mucho más auténtico y mucho más claro, ¿sabes? Eso Y me me parece, lleva a decir como la proactividad, ¿no? O sea, porque al final vives reactivo, o sea, como dices, traes un baggage y traes como todo este equipaje de, pues sí, tu inconsciente, pero cuando en el momento decides hacer el espacio para decir, bueno, puedo reaccionar igualito como ya sé que voy a reaccionar, o puedo reaccionar diferente a ver qué pasa, creo que al final ya empiezas a hacer como espacio para, pues sí, y, empezar a y te fluir. vuelves a ser creador, ¿sabes? Te vuelves a ser, ¿qué quiero crear en mi vida? O sea, empiezo a quitarme la capa de las cebollas, ¿sabes? Para empezarme a cuestionar, ¿esto me hace sentido? ¿No me hace sentido? ¿Esto va conmigo? ¿No va conmigo? ¿Esto me gusta? ¿No me gusta? ¿Esto me hace sentir mejor o no me hace sentir mejor? ¿Sabes? Una paciente hace muchos, muchos años, su marido la golpeaba y cuando llegó conmigo empezamos a trabajar hasta que ella logró divorciarse, ¿no? Y estuvo muchos años bastante feliz y muy contenta viajando por el mundo, comiéndose a varios hombres en el mundo. Y después de varios años me volvió a buscar y me dijo, ¿sabes algo? Ya probé todo tipo de hombre, ya probé todo tipo de cosas y en el lugar donde más me he sentido amada es con el papá de mis hijos. Quiero regresar con él. Oye, pero es violento y entonces acuérdate, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Me acuerdo que esta semana en mi cita de supervisión con mi terapeuta, yo lloraba y le decía, es que no entiendo, o sea, si ya se salió de ahí, si ya no quieres, si ya sabía que no quería estar, si, ¿por qué? O sea, ¿no? Y entonces me dice, hay una gran diferencia entre acompañar a alguien a salir de la inconsciencia y querer cambiar a alguien de conciencia. ¿Tú quién eres para creer que la realidad que tú vives y que tú entiendes es la única o la mejor o la que ella debería de vivir? Lo que no se vale es que ella entre en una relación sin saber que es un hombre violento. Pero si ella sabe que es un hombre violento, si ella sabe cómo funciona, si ella sabe y sabe que eso es lo que más quiere y donde más se ha sentido amada, ¿quién eres tú para decidir que sí o que no? Claro. Enséñale a poner límites, enséñale a autorregularse, enséñale a saberse quitar cuando a ella ya no le guste. Me acuerdo que después de un par de meses tuvimos una sesión en conjunto y llegaron a un acuerdo que era tener sexo con violencia y tener una relación sadomasoquista, ¿no? Una vez al mes, me parece, o 2 veces al mes, y hoy llevan 4 o 5 años felizmente casados. Estoy siendo claro, o sea, la forma que yo amo o la forma en la que me gusta amar no quiere decir que tiene que ser igual para todos. Lo que sí tiene que ver es que mi chamba como terapeuta o mi chamba como amigo o mi chamba como compañero en la vida es preguntarte, ¿esa es la forma en la que quieres vivir? O sea, todo bien, amigos, o sea, cool, pero ¿a ti te gusta? O sea, ¿te funciona? ¿Te excita? ¿Te da paz? ¿Te comprometes? ¿Te estoy siendo claro? Sí, o sea, y lo llevo otra vez como mind your own business, ¿no? O sea, es como si tuvieras una tienda y veniste a esta tienda a hacer, pues, tu negocio, ¿no? Pero al final el Tu estarte enfocando experiencia.
el estarte enfocando tú en decir, no, tiene que cambiar esta persona, no depende. O sea, literal, mind your own business, porque mientras te sales y estás revisando que el vecino de enfrente no está atendiendo bien su tienda, a ti se te están saliendo los clientes o no estás viendo tu aprendizaje, ¿no? Y te diría algo que me parece que es para mí una de las claves que ha sido en mi vida, que es yo nunca o no soy así, es un red flag gigantesco para empezar a observar cómo sí soy así. ¿Sabes? O sea, yo nunca haría eso. Me empiezo a observar para entender dónde sí lo hago, en dónde sí genero eso mismo. Yo no soy cabrón, ¿no? Me empiezo a observar para ver dónde sí soy cabrón, porque si mi cerebro dice yo no soy, yo nunca, automáticamente es una herida en donde sí lo soy y me duele tanto verlo que prefiero ni siquiera que reconocerlo, lo mantengo lejos de mí, ¿sabes? Yo tengo este punto en donde les digo a mis pacientes, si lo niegas o si no lo aceptas, o sea, si lo rechazas, ahí es, güey. O sea, llega una paciente, oye, es que mi mamá me trata horrible, me grita, no sé qué. Oye, ¿y tu papá? No, es que con mi papá todo increíble, por ahí no es. Por ahí es, ¿sabes? O sea, porque tu cerebro lo que busca en esta protección de capas, que es el ego, que te hace creer o que te da una falsa identidad, ¿sabes? Una falsa pertenencia, ¿sí? De lo que va a querer es salvaguardar eso para que no cambie por sobrevivencia, porque tú eres el resultado biológico de más de 2000 o 10,000 o no sé cuántos años de evolución biológica, ¿sí? Es decir, que las decisiones que tu tatarabuela tomó por sobrevivir están en tus genes y muy probablemente, llegado el momento, se van a activar de la misma forma en la que se activó para tu abuela. Claro, me hace sentido. Oye, y un poco regresando al tema, ¿no? Que hablamos como, o sea, nos fuimos ya un poco creo que empezamos por atrás, ¿no? Lo veo como las consecuencias de la desconexión o las consecuencias como de no vivir en tu esencia, pero ¿cómo explicarías o cómo definirías que es un buen momento para empezar a trabajar con tu niño interior? ¿O por qué recomendarías a alguien empezar a indagar o entrar como por esta parte? ¿No? O sea, ya vimos un poco consecuencias, tienes capas, tienes máscaras. Ella En- agregaría una pregunta, que es, ¿cómo le hacemos como papás para salvaguardar a ese niño interior? ¿No? Ujú, Segunda pregunta. Primera pregunta. Ok. Uno, todo lo que trabajes hoy con respecto a tu niño interior va a transformar la forma en la que te mueras. ¿Estoy siendo claro? O sea, ujú, es decir, si yo hoy elijo no trabajar a mi niño interior, muy probablemente va a llegar a mí una enfermedad que me obligue a trabajar a mi niño interior, que me obligue a confrontarme con qué es real y qué no es real, a que me obligue a confrontar qué me funciona, qué no me funciona, que me obligue a transformar la manera en la que mi sistema ha sobrevivido, ¿sí? Es decir, el cáncer es un suicidio no permitido. ¿Por qué? Porque ocurre de adentro, el cuerpo se está matando lentamente, ¿de acuerdo? Si ujú, nosotros queremos entender entonces qué es el suicidio es una energía inversamente proporcional a la vida. Es decir, para que alguien elija quitarse la vida, se necesitan mucho coraje, huevos, fuerza, valor, impulso, ¿sí? Porque el simple hecho de que yo te diga, oye, imagínate que te metes una pistola y le jalas, ¿lo puedes imaginar? Yo no. O sea, en el momento en el que lo estoy haciendo, automáticamente mi cerebro se bloquea. ¿Por qué? ujú. Porque al final del día, tu cuerpo, tu biología está codificada ¿para qué? Para Para sobrevivir. sobrevivir. Punto. Lo que vaya en contra de la sobrevivencia, ¿sí? Es algo que va en contra de tu sistema que viene codificado en tu vida. ¿Ok? Entonces, cuando una persona se suicida en una familia,
lo primero que tenemos que ver es cómo esta familia está dando la vida, ¿ok? Para que el sistema cambie, para que el sistema se detenga, para que el sistema se transforme, para que el sistema valga la pena que perdió. ¿Estoy siendo claro? Es Ujú. exactamente lo mismo con un cáncer. Es un suicidio no permitido, es decir, alguien que cree que tiene que ir en contra del sistema para transformar su vida, que no se atreve y entonces elige la vía del suicidio por la manera en la que como no se atrevería a suicidarse o no se permite suicidarse, entonces se va a matar. ¿Ok? Oye, pero ¿qué hubiera pasado si esta persona 10 años antes o 15 años antes hubiera empezado con un trabajo del niño interior? Seguramente el conflicto lo va a tener porque lo tiene que vivir, pero quizás no es con cáncer, quizás es con una bolita de grasa en la de mama, porque ya logró mirar lo que tenía que mirar y entonces puede detener ese proceso, matar a ese ego, matar esta construcción ideal o ideónea que es falsa, que nuestro cerebro construye de nosotros mismos para darnos una identidad o para darnos un sentido de pertenencia o de trabajo, ¿sabes? O sea, una de las chambas más fuertes que yo he generado o que yo he hecho para trabajar en mí es, ¿y qué tal que no soy publicista? ¿Y qué tal que no soy exitoso? ¿Y qué tal que no soy todo eso que me he contado que hoy solo cargo en mi bagaje y arrastro en mi bagaje? ¿Qué tal que me olvido de eso y digo, o sea, sí he sido eso, pero hoy ya no soy eso? ¿Estoy siendo claro? Sí, o sea, creo que si te llevo, o sea, si te saco el hilo, y ahora que ando en mi día cabalístico, o sea, es la clipa, ¿no? O sea, lo que veniste a aprender al mundo. O sea, y lo que veniste a aprender al mundo está linkeado con tus triggers. Y si no atiendes tus triggers o tus detonadores, o sea, si no atiendes tus detonadores, en algún momento el que va a detonar vas a ser tú, ¿no? Entonces, creo que el hecho de hacer la conexión. Para autopromocionar. Ujú, sí, o sea, tú mismo te vas a detonar. Entonces, ¿qué recomiendas? O sea, y lo quiero llevar otra vez como a la parte trigger, ¿no? O sea, yo lo veo mucho como los detonadores de el rechazo, ¿no? O sea, creo que la mayoría de todas las personas con las que he trabajado es, oye, siento que no soy suficiente, ¿no? O tengo que ser una persona diferente para que me quieran, ¿no? O sea, que lo veo como un poco herida de rechazo, que creo que es algo que tenemos mucho en el colectivo LGBT. ¿Cómo puedes empezar? O sea, hablando cómo haces este link de cómo empiezas a trabajar esta herida de rechazo, porque al final todo viene del exterior, pero ¿cómo lo trabajas tú? Porque no puedes cambiar al exterior que te rechaza. Lo voy a apuntear con dos soluciones, ¿de acuerdo? La primera, y me parece muy importante, es comprender cómo es que funciona la química cerebral en tu cerebro. ¿Qué pasa en tu cerebro? El otro día en una clase con el doctor Calixto, que es un gran neurólogo, ¿no? Decía, ¿por qué el ser humano es adicto a hablarse mal? Es adicto a regañarse, es adicto a putearse, es adicto. ¿Por qué? A ver, por qué crees? ¿Cuáles serían tus thoughts? No, porque al final ya tienes un condicionamiento, ¿no? O sea, al final ya te vuelve a ser Joe Dispensa, eres adicto a tu personalidad. Entonces, llega un momento, y lo veo yo en el estrés, ¿no? Que justo me decía eso el psiquiatra. Me decía, a ver, tú ya eres ansioso, o sea, ya tienes una ansiedad adictiva. O sea, ya no buscas quien te la pague, quien te la haga, sino con quien te pague, ¿no? O sea, al final tu cerebro ya está acostumbrado a tener tantos niveles de cortisol que ya cualquier cosita busca para que te genere el cortisol, que es lo mismo porque somos adictos al celular, ¿no? O sea, dopamina barata, dopamina barata, dopamina barata. Que lo que te agregaría es, el conflicto no es que seamos adictos a hablarnos mal. Lo que somos adictos es a la recompensa que obtenemos al hablarnos mal. Ujú, Es decir, claro. a esa palmadita que nos daba nuestra mamá después de regañarnos. ¿Estoy siendo Ujú, claro? Entonces, sí. nos puteamos
para después nosotros autodarnos nuestra palmadita y decir, bueno, no eres tan pendejo, güey, o sea, no eras tan malo, no eras, ¿sí? Y entonces eso genera un cóctel en tu cerebro de químicos cerebrales que hace que tu cerebro funcione mucho más fino, mucho más alistado, mucho más smooth, mucho más funcional, ¿sabes? Somos el único animal, querido, que cuando ve una cerca eléctrica se da un toque y regresa a la misma cerca. ¿Estoy siendo claro? O sea, Ujú, el ujú, caballo llega, se da un toque y sale corriendo, no se vuelve a acercar, o sea, no va a averiguar, güey. ¿Estoy siendo claro? ujú, ¿Sí? ujú, El ser humano no, se da un toque, regresa y dice, no, a ver, está cerca, no va a poder más que yo, ¿sí? Y vuelve, se da otro toque y dice, ni madres, no va, y entonces hasta que logra pasar. Cuando logra pasar, lo que ocurre después es tan grande en nuestro cerebro que nos vuelve adictos. Y esa adicción nos lleva entonces a volvernos a enfrentar a la cerca eléctrica. ¿Para qué? Para volver a pasarla. ¿Sí? Entonces, si te hablo desde mi propia experiencia, tú la sabes, yo de las cosas que más he lidiado conmigo es el rechazo y la validación, ¿sabes? Es el sentir que soy aceptado o que tengo los recursos y las habilidades necesarias y que soy lo suficientemente, entre comillas, especial para ser aceptado, ¿no? Y por otro lado, el que se me reconozca eso que hago, ¿sí? El que se me reconozca lo que digo, el que se me reconozca lo que pienso. Entonces, uno, lo primero que tengo que tener claro es que la necesidad del rechazo va a estar siempre en mi vida. Punto. Ya, así está codificado, así se construyó mi mente. Punto. ¿Sí? Ok. En el momento en el que me siento rechazado, lo primero que tengo que hacer es, ¿esto es real o no es real? ¿Sí? ¿Esto está ujú. existiendo o no está existiendo? Le decía a mi terapeuta, ¿no? Lo más difícil de la conciencia es saber que cuando me enojo con mi pareja, no me estoy enojando con mi pareja, sino me estoy enojando con la idea que yo tengo de mi pareja, no con mi pareja. ¿Sí? Sí, Con porque quien eres me lo que estoy es, claro. peleando O realmente sea, sí, te peleas con con la mi realidad, ¿no? propia cuestionamiento, con mi propia expectativa, con mi propio por qué no me ofreció lo que creí que me tenía que ofrecer, por qué no me dijo, por qué no me trató, por qué no, como yo creí que él debía de ser. No me estoy enojando con él, me estoy enojando con lo que yo esperaba de él. ¿Sí? Claro. Entonces, si me estoy sintiendo rechazado por ti, lo primero que tengo que entender es, uno, ¿es real o no es real? Si es real, ok, ¿qué hago yo o para qué yo me estoy poniendo en esta circunstancia? ¿Qué estoy buscando? Cerebro, ¿qué cóctel de químicos necesitas para que entonces yo esté aquí hoy? ¿De acuerdo? Ya que me siento rechazado, ya que sí me está rechazando, ya que me están aventando el café encima, yo ya no puedo hacer nada en mi cabeza para sentirme no rechazado. Estoy siendo claro. Lo primero que tengo que hacer es aceptar la realidad. Aquí estoy, pero lo más importante es para qué lo estoy viviendo, ¿sí? Me hago responsable. Mi cerebro, ¿qué estaba buscando en esta experiencia? ¿Por qué de todas las posibles experiencias generó esta? Porque estaba buscando algo. ¿Qué está buscando? Ok, ¿qué químicos cerebrales? ¿Qué cóctel? ¿Qué no sé qué? En eso llega mi amigo y me dice, güey, ¿estás bien? No mames, pinche gente naca. Ok, ya, me siento validado. Perfecto. Ok, ¿sí? Y entonces empiezo a descubrir cómo está construida mi mente, cómo está cableada. ¿Para qué? Para que la próxima vez que yo me vuelva a sentir inseguro, ¿sí? Lo primero, cuando me esté cuestionando, me siento inseguro, pueda decirme porque estoy validado, porque me siento amado, porque me siento seguro, porque sé que yo creo mi propia realidad. Y entonces eso automáticamente hace que la posibilidad de que el personaje que esté enfrente me rechace sea completamente diferente. ¿Sí? Te voy a Total. contar una anécdota. Invité a una paciente, o sea, no una paciente, pero una amiga que es mi paciente, porque no tenía con quién pasar Navidad y entonces iba a ir con mi familia. Mi familia, no mi familia cercana, mis primos y así, se pusieron loquísimos, que por qué yo iba a llevar a alguien extraño. Yo dije, no mames, pero estamos en familia, no sé qué, no sé cuánto. Bueno,
Para no hacerte el cuento largo, fuimos al evento con mi amiga, ¿okey? Yo no le dije nada, y ella se la pasó increíble. Increíble es top, güey, top, ¿okey? Ujú. Viene a sesión después de Año Nuevo y me dice: "Güey, el Año Nuevo peor de mi vida, me fui con una amiga, la chingada, íbamos a hacer rituales y no sé qué y no sé cuánto, todo fue mi idea y fue la peor experiencia, no sé qué, no sé cuánto". Y le dije: "Para, quiero que notes una cosa". Y le cuento, ¿no? La experiencia de con mis primos, le dije: "Ahí era un escenario para que todo saliera fatal, para que te sintieras rechazada, para que te sintieras no vista, para que te sintieras no amada, para que te sintieras, te sintieras, te sintieras, te sintieras, te sintieras, te sintieras". Y aún con todas esas condiciones, la experiencia fue increíble. Y en las condiciones en donde según tú eras aceptada, eras amada, eras donde más segura tendrías que estar, la experiencia fue completamente contraria. ¿Por qué hizo la diferencia? ¿Sí? No porque esté mal una u otra, porque lo que tenemos que hacer es detectar para que en el momento en el que en esta empiece el gusanito de decir me siento de la chingada, puedas cambiar el chip y crear la realidad que tú quieres. Por lo tanto, si yo, somos honestos, mis primos en la máscara o en la idea o en mi propia película de sus personajes son unos culeros, pero para la idea de mi personaje de mi amiga son lo más chingón y la familia más recibidora y la más acogedora que existe. ¿Estoy siendo claro? No me estoy Ujú. peleando con Todo mis es primos, me estoy percepción. peleando con la idea que yo tengo de mis primos, ¿sí? Total, total. O sea, literal, libera tu mente, ¿no? O sea, creo que más bien, o sea, si lo tomo aquí es, alguna vez me dijeron que si tienes el brazo roto y llega alguien y te da una palmada en el brazo, ¿de quién es la culpa? ¿De el que te tocó la herida o es tuya por no irte a atender ese brazo herido? Que lo veo desde esa parte, ¿no? O sea, cuando filtras el mundo y tu realidad desde tus heridas, desde tus traumas, que todos tenemos traumas, pues al final solo vas a proyectar más trauma, ¿no? O sea, no es tu culpa que te hayas traumado, pero es tu responsabilidad atenderte. Y ahora, no todas las personas tienen este beneficio de tener un terapeuta, de tener un guía como tú, de tener un coach, pero ¿cuál dirías que puede ser el primer paso para decir, oye, pues empieza a sanar la herida o empieza a dejar de tener como esta realidad? Haría, ok, quédate esa tantito esa pregunta, anótala para que ahorita la hagamos. Ujú, Te contestaría una pregunta antes. Ese tema del dinero con respecto a la terapia también es un layer, ¿sabes? O sea, ujú, ¿por qué? Porque no me atrevo a buscar a Jorge para decirle, tengo 100 pesos para pagar terapia, ¿me la das o no me la das? Y claro, seguramente te voy a decir que sí, porque el simple hecho de atreverte a hacer, a romper ese paradigma, implica que eres alguien que quiere trabajar. Y desde ahí me voy a comprometer contigo hasta que puedas pagarme lo que hoy vale mi terapia. ¿Estoy siendo claro? claro. O sea, Ujú, porque al final del día lo que estamos buscando es romper esos paradigmas, es romper esas ideas, ¿sí? Me voy, ya te di la primera solución para las personas analíticas, para las personas que quieren chambear en ellos, para las personas que están dispuestos a hacer la chamba, ¿ok? Para las personas que quieren un hack, ¿ok? Cada que no te sientas rechazado, lo que le tienes que decir a tu cerebro es, esto también es vida, esto también se disfruta, esto cada que también no está te bien. sientas rechazado o cada que te sientas rechazado. Cada que no te sientas rechazados. ¿Por qué? Porque el que te hace sentir vivo es el rechazo. Por lo tanto, lo que necesitamos es hackear a tu mente para enseñarle que cuando no estás rechazado, que es cuando vienen los bombazos de dopamina, los bombazos de adrenalina, los bombazos de cortisol, también pueda identificarse vivo sin esa necesidad de esos químicos cerebrales. Y ahora, ¿Sí? o Por sea, eso, lo por eso estoy, somos tan adictos a las estupefacientes, ¿sí? Porque lo que al final del día está ocurriendo es que tu cerebro está en esta búsqueda constante de dopamina, ¿sabes? que, o sea, si lo viera, si te cachara, o sea, como decimos que tienes esta necesidad de hacerte la víctima, ¿no? O sea, y cuando te sientes en la necesidad de hacerte la víctima, lo puedo ver
que te sientes vivo, ¿no? Porque al final tienes la energía para dar, 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 dar. Y cuando Se no eres genera la una víctima, estás se genera un buscando. cóctel Se genera un cóctel en tu cerebro a partir de ese sentimiento de víctima que te hace sentir vivo, que te hace sentir fuerte, que te hace sentir con coraje, que te hace emputarte, que te hace enojarte, que te hace sacar la garra, que te hace generar combustible. ¿Ok? Lo que necesitamos es justo que cuando no esté esa garra, ese coraje, ese combustible, tu cerebro pueda comprender y decir, esto también es estar vivo, esto también está bien, esto también me lo merezco. Que lo veo, o sea, que lo veo porque al final si tú lo veas así, o sea, si cualquier ciudadano, que por eso te hice la pregunta, ¿no? Cuando sientas que no estás siendo rechazado, digas que eso también es vida, porque al final es curioso como la mente busca lo opuesto, ¿no? Yo pensaría que cada vez que me sienta rechazado, yo podría decir, oye, esto también es vida, a cuando no me siento rechazado, estoy viviendo, ¿no? O sea, pero desde esta perspectiva me hace un O al poco más de final, sentido decir, o sea, te da tu razón de vivir el rechazo, te da tu, pues sí, te construye tu narrativa o lo, tu razón de vivir, ¿no? Tu storytelling. lo que tenemos que comprender es que el inconsciente, la única función y su única razón de existencia es la sobrevivencia y la vida. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que tu inconsciente haga, bueno o malo, catalogado desde tu percepción, es por sobrevivir. Ya. ¿Estoy siendo claro? Entonces, Ujú, ujú. si yo estoy, llega alguien y me dice, ¿qué pedo? Y yo, ¿qué pedo con qué? No es que mi inconsciente sea un pedero, es que mi inconsciente cree que si no hago eso, no sobrevivo. Y entonces necesito reaccionar de esa forma. Por lo tanto, todo lo que signifique son inconsciente es igual a vida. Ese es Claro. el problema. El problema es que nos peleamos con nuestro inconsciente, le declaramos la guerra a nuestro inconsciente. El proceso de terapia que yo llevo es justo, no te pelees con tu inconsciente, vamos a usarlo, vamos a aprovechar ese impulso, vamos a aprovechar esa energía, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Tengo una paciente ya grande, muy grande. Y entonces bajó Tinder y Bumble y empezó a datear, ¿ok? Ujú, Datear es un decir, se escriben por WhatsApp, bueno, ¿no? ujú. Y entonces, hace 3 semanas empezamos este experimento, le dije: "Te tienes que divertir, no sé qué". Hace 2 semanas llegó y me dijo: "Es que ya estoy enamorada, es que ya, o sea, me voy a ir a San Francisco a conocer a este güey". Y le dije: "Hold your horses, ¿quién es? ¿Qué existe?". O sea, hold your horses, ¿sí? Le dije: "Lo que está ocurriendo ahorita en tu cerebro es que quieres otra vez agarrarte del sujeto de transición y entonces volverlo él tu obsesión. No es lo que Ujú. estamos buscando. Lo que estamos buscando es entender qué es lo que esto despierta para que lo podamos desarrollar nosotros solos, ¿sí? Para Es que como esa la emoción que tú soberanía, tienes ¿no? de O ir a sea, ver, no sé qué, de volverte a sentir viva, no dependa del sujeto de transición, sino lo estamos utilizando de estudio para entender qué es lo que se mueve, porque te levantaste temprano, fuiste al gimnasio, fuiste a nadar, hiciste una comida, hiciste no sé qué, hiciste no sé cuánto, ¿sí? Solo porque este güey te escribe todos los días. Solo porque este güey te dice, hi, honey, ¿cómo estás? ¿Sí? Lo que queremos no es que te agarres de esto, porque es otra vez hacerte adicto a esto. Lo que queremos es entender cómo está codificado tu cerebro para que podamos llegar a los mismos resultados sin la necesidad de la parte aflictiva. ¿Estoy siendo claro? sí, 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 sí. O sea, como que más bien muchas veces actuamos movidos desde el exterior, o sea, como que buscas tu felicidad de, me puse bonita o me arreglé para ver a Jorge, ¿no? O me peiné para ver a Jorge, pero no te pones a cuestionar por qué no te peinas cuando no ves a Jorge, ¿no? Más bien como tu motivación tiene que venir un poco más desde adentro y creo que nunca nos vemos hacia adentro Lo y eso hago, habla de ver tu lo luz, hago, ¿no? lo hago, lo hago por ti o lo hago por mí, Ujú. ¿sabes? Sí, Ahora, realmente, ¿por qué no queremos llegar a esa luz o regresar a esa luz, como lo quieras ver? Es por el ego, porque dejaríamos de existir, que era la paradoja que te decía. O sea, si mi alma viene esta experiencia para aprender a regresar a la luz, ¿ok?
mi ego lo que no quiere es que yo regrese a esa luz, porque el regresar a esa luz implicaría ser Muere él, parte de ¿no? todo, implicaría, sí, dejaría de ser Jorge, dejaría de existir como Jorge, dejaría de ser parte de Jorge, ya sería solo todo. Interesante, como la muerte del ego. O sea, que creo que es como alguna vez me decían, ¿no? Que la vida que quieres te va a costar la vida que tienes y hace sentido, ¿no? Porque estás tan acostumbrado a vivir en esta realidad, tener estos enemigos, sentirte rechazado, sentirte, hablarte mal, que si en algún momento tú visualizas tener una vida preciosa donde todo el mundo te ama y te quiere, al final el miedo de dejar, o sea, de dar el bridge de la vida que tienes ahorita a la otra, pues cuesta que te destruyas, ¿no? O sea, que te cuestiones todo lo que te cuestionas. Y que creo que el punto es poder aceptar que ya eres eso para poder confrontarte en qué quieres ser, ¿sabes? No quién fuiste, no qué te hicieron, no, ya soy eso, sino qué quiero ser a partir de hoy. Y Ujú, me parece que hay una frase que a mí me fascina, que es, para ganarlo todo, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Si no estás dispuesto a perderlo todo, no lo vas a ganar todo, porque al final claro. del día la calidad de la energía es directamente proporcional a lo que vas a obtener de esa energía, Ujú, ¿sí? Pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas personas de clase baja de la noche a la mañana se vuelven millonarias? Varias. ¿Estoy diciendo claro? ujú, ¿Por qué? Porque opusieron una puesto de tacos y les empezó a ir increíble, y ya hoy tienen 27 tacos de ujú, pozole, de no sé qué. ¿Por qué? Porque la energía que ponen es toda. No tengo nada más, es esto, no como en mi familia. claro, Es all in, ¿sí? Y por tanto, lo que van a obtener de ese all in es directamente, ¿qué? Proporcional proporcional. a ese all in. Ok, me gusta, me gusta. Me gusta verlo como en muchas veces enfocas tu energía en sanar, o bueno, en como en indagar tus triggers para decir, ay, bueno, ahorita nada más quiero observar este proceso de o sea, quiero sanar la relación con mi Sí, mamá, pero nada más eso. O sea, no me quiero meter en, o sea, que creo que por eso el proceso de los psicodélicos, y ya hablaremos de otra parte, es un drown de que te metes porque te metes. O sea, ahí sí literal no tienes un espacio para decir, no, no quiero ver no eso. O tienes sea, escapatoria. ujú, ujú, No tienes escapatoria. Pero ojo, eso es lo que hace el espacio. Estoy siendo claro. O sea, sí, si no lo puedes ver, no lo puedes resolver. Y si no lo puedes resolver, no lo puedes procesar. ¿Por qué una persona se queda en el viaje? Porque la experiencia para su cerebro está siendo lo suficientemente dura que no la puede procesar. Y ujú, entonces, newsflash, así en bold, negritas y fuerte. Si no tienes un proceso de terapia, no consumas psicotrópicos. Es claro, muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo que te da el proceso de terapia son las herramientas para poder desdoblar la experiencia, ¿sí? Si una persona hace psicotrópicos sin el proceso o las herramientas necesarias, se puede encontrar en una realidad que su cerebro no va a saber si es real o no, porque la va a volver a vivir como real. ¿Y qué claro, necesidad? ¿Sabes? O sea, ¿qué necesidad de exponerte a ese tipo de cosas? Y sí, sin duda, lo que me parece que una de las cosas importantes de ser adulto es tomar responsabilidad. Y tomar responsabilidad, tenía una maestra que decía, cuando te vuelves adulto y eres responsable, ya no se vale culpar a tus padres por la vida que claro, tienes o por la vida que tuviste. ¿Sí? Cuando eres niño, eres la vida que tus papás te plantearon y está bien. Si tienes 6 7 años, 12 años, te chingaste, vas a vivir lo que tus papás determinen hasta que tengas tu lóbulo frontal lo suficientemente desarrollado para tomar tus decisiones. ¿Sí? Sí o sí. Pero si ya eres adulto, déjate contarte la historia que te cuentas hoy de tus padres. Atrévete a contarte la historia que te conviene de papá y de mamá. No la que te contaron o la que viviste, la que te conviene, me hago cargo, me hago responsable. Hoy entiendo que si mis papás no hubieran
hecho lo que hicieron conmigo, tanto en procesos terapéuticos, psicológicos y de todos los procesos, hoy no tendría yo ni los huevos, ni la fuerza, ni la preparación, ni las agallas para poder hablar de los temas como los hablo y desde el lugar en donde los hablo. ¿Estoy siendo claro? Porque Sí, y sé me quién soy, porque dime, no, que me dime. gusta un poco como indagar la historia que te contaste, ¿no? O sea, recapitulando un poco como al niño interior, o sea, a los niños les encanta que les cuenten un cuento y cuando sigue siendo un niño que no está integrado, o sea, que sigue siendo el niño aterrado, estás acostumbrado a contarte la historia de terror, pero cuando te conviertes en el adulto que ve al niño, o sea, porque creo que son las dos partes que tienes como que integrar, yo creo que te puedes contar una historia que al menos te emocione, ¿no? O como que aprendas a soltar. Y eso no quiere decir que cambie, yo no voy a cambiar mi abuso, pero puedo cambiar lo que me cuento de ese abuso, Ujú, puedo de cambiar el acuerdo. contexto de ese abuso, ¿sabes? Y me parece una de las cosas más fuertes que yo hago en terapia es que las personas se volteen y digan, le digan a ese niño, ya no estamos en riesgo, ya no estamos en guerra, Ujú, ya no necesitas tener estas armaduras. Las armaduras las sigo teniendo yo las voy a seguir puestas, yo te voy a defender ahora, pero tú como niño deja ese proceso de guerra, porque si no, cuando eres adulto, no responde tu niño interior, que es lo que tú quieres, sino responde ese niño en guerra, responde ese niño violento, responde ese niño que quiere justicia, ese niño que se siente abatido ante las circunstancias y por tanto lo que haga ese niño de guerra va a ser mucho más dañino a tu realidad, ¿sabes? Platicábamos hace rato y quedó una de las preguntas pendientes que era, ¿qué hago como papá para que mi hijo no pierda ese niño interior? Y me parece que una de las cosas más importantes como papás a reconocer y a aceptar es saber que parte de la chamba de los papás es equivocarse. Si no se equivocan papá y mamá, no cambiaríamos y no evolucionaríamos. Si a mí nada me molestara de mi mamá, si a mí nada me molestara de mi papá, si todo fuera miel sobre hojuelas, mi vida sería igual a la que mi mamá y mi papá diseñaron para mí. ¿Estoy siendo claro? No habría evolución, ¿sí? Entonces, el objetivo más grande de papá y mamá es equivocarse, es cagarla, es generar dolor, es generar duda, es generar, sí, porque eso es lo que hace que nuestro cerebro cambie o se transforme de lo que, digamos que de lo que viene estructurado biológicamente. Y entonces crecemos en nivel de conciencia, crece en nivel de conciencia la familia, crece en nivel de conciencia absolutamente todo. Una vez una amiga me marcó, me dijo, es que y estaba a punto de dar a luz, tengo mucho miedo y si no soy suficiente y si la cago, la vas a cagar, pero tienes que tener claro que eres tan suficiente como que esta hija te escogió. Es decir, claro. o sea, al final del día es la hija perfecta para ti y eres la mamá perfecta para ella. Y está bien que la cagues. Eso no quiere decir que la cagues más o eso no quiere decir que no pongas atención, pero al final del día no importa qué tan consciente eres, no importa qué tanta conciencia, información, cómo funciona el niño, cómo funciona la niñez, cómo funciona la adolescencia, la vas a cagar. Tengo una amiga que es psicóloga que dice, ¿no? Que siempre había sido psicóloga conductual positivista para los niños y dice, hasta que tuve un hijo, güey. O sea, Mm, cuando tienes un hijo y ya no, ya probaste todo, o sea, el positivismo y la educación responsiva y consciente vale madres, güey. Te subes porque si no te puteo, cabrón. ¿Estoy siendo claro? Y sí, está bien, es que soy una mala mamá. No, güey, eres una buena mamá, está bien, ¿sí? O sea, eso me parece que es sumamente importante. Y dos, entender que al final, ¿no? Si no podemos evitar que mi hijo le duela o no le duela o que la pase mal, pues sí podemos hacer o darle las herramientas necesarias para que cuando atraviese por ello sea mucho mejor. ¿Sí? Ejemplo. Tengo una amiga, ¿no? Que le dice a su hijo que no se va a casar nunca, que es su hijo, y el hijo le dice, no, mamá, yo nunca me voy a casar, ¿no? Está en ujú, una etapa normal de hacerlo, pero al final del día, lo que la mamá le está queriendo, no le está dando son las herramientas al niño. ¿Para qué? Para poderle decir, no, claro, discernir. hijo, no soy la única mujer, hay muchas otras mujeres, hay mujeres mejores que yo, ¿sí? No le está dando esas herramientas, lo que le está dando son herramientas de decir, sí,
tienes que buscar a una mujer igual que tu mamá y cuando llegue esa mujer no va a ser suficiente, la vas a pendejear y vas a decirle, me vas a buscar a mí porque yo soy la más chingona. ¿Por? ¿Dónde están las herramientas? ¿Sí? A esta misma amiga, ¿no? De pronto me dice, güey, me acabo de dar cuenta que, pues, las mamás de los hijos influyen mucho menos en las familias nuevas. Y pues yo no tengo hijas, solo tengo un hijo. Y le dije, muy buena observación y muy buen insight. Y le dije, ¿cómo tratas tú a tu suegra? No, es una pendeja, no sé qué, no sabe hacer nada. Ahí está. ¿Qué quieres para que tu hijo consulte a su mamá en lugar de a su suegra? Tú que te vea consultar a tu suegra, porque ahí le vas a dar las herramientas necesarias para que sepa que puede tener esa herramienta para buscar a su mamá, que puede defender que su mamá también sabe, que puede defender y no solo decir, no, la mujer es la que sabe. De acuerdo. ¿Y cómo puedes? Porque al final me gustan estos ejemplos ampliados hacia los papás, pero llega un momento en el que te tienes que autopaternar a ti mismo, ¿no? Y creo que ya como un poco de autoconclusión, ¿no? O sea, ya hablamos, recapitulando, primero observa tus triggers, ¿no? O sea, como que observa si eres un niño que está Todo lo que viviendo, digas, pidiendo no, justicia, pero cómo te autopaternas a ti, que creo que ese es el challenge, ¿no? O sea, los papás ya fueron, todo, todas las veces que te dices que no o yo nunca, ahí hay una herida importante, ¿ok? ¿ok? 2, ¿cómo me autopaterno? Le quito al niño la insignia de guerra y le hago saber que el que está a cargo es el adulto, que tiene todas las herramientas, pero que está a cargo. Y a cargo quiere decir que no va a reaccionar como un niño, que no va a ser reaccionario, que no va a ser impulsivo, que no va a omitir su lóbulo frontal, que es nuestra capacidad de decidir y medir consecuencias. Si no estoy midiendo y no estoy teniendo la capacidad de autorregularme, es que está el niño activo, encendido en guerra. ¿Ok? Ujú. Entonces, uno, si la persona ya está encendida en el niño aguerrido, retírate de la conversación, no vas a llegar a nada. Ni tú ni él, porque solo van a ser sus dos niños Niños. heridos gritándose todo lo que no le han dicho a ese personaje que representa a la otra persona. ¿Ok? Ujú. Dos, ¿cómo le hago saber a ese niño que está a cargo? Haciéndome responsable, es decir, diciéndole a ese niño, ya no necesitas sobrevivir. Es que no me están aceptando y me están rechazando. Hoy no dependes de que te acepten o te rechacen para comer. No pasa nada, yo estoy a cargo. ¿Ok? Cuando tu vida vuelva a estar en riesgo porque alguien te rechace, yo me voy a hacer cargo. Yo voy a tomar las acciones. Yo voy a elegir. Y de nuevo, sin reacción, o sea, no quiere decir que no haya reacción, sí hay reacción biológica, algo te mueve, pero no vas y eres impulsivo, porque ese es Proactivo, el no niño. reactivo. El adulto es el que puede medir, puede ser estratégico, puede decir, ok, sí, mi jefe me está rechazando, es evidente, pero me paga muy bien, güey. O me Ujú. tiene un becado, o estoy siendo claro, y entonces hago paz con el adulto y veo qué es lo que realmente le conviene a ese niño. ¿Estoy siendo Claro, claro? de Sí. acuerdo. Tengo un ejemplo muy claro. Llega una paciente una vez y me dice, odio a mi novio, es un pendejo, bueno para nada, huevo, no sé qué, no sé cuánto, la chingada, bla, 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 ¿no? ¿Ok? ¿Qué quieres hacer? Lo voy a terminar. ¿Cuándo lo vas a terminar? A finales de diciembre, a finales de enero, porque ¿cómo va? Voy a terminarlo en estas fechas. Perfecto. Ok. ¿Estás clara? Sí. Semana siguiente. Me habla, ¿puedes tener una sesión urgente? Sí, claro. ¿Qué pasó? Me terminó este güey, no sé qué, ¿por qué no regresa conmigo? ¿Por qué no me busca? Le dije, no, no, espérame. O sea, wow, 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 wow. O sea, no estoy entendiendo. No, bueno, pero es que, pues es que sí lo quería. Ahora me doy cuenta que sí lo querías. No, 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 no. Lo que te das cuenta es que no lo querías, pero querías tú ser la que tomara la decisión. Y lo Ujú. que te duele es cuando tú no tomas la decisión, ¿sí? Y entonces deja de arrastrarte porque esa es la niña herida, ¿sí? Y sé la adulta responsable que pueda tener estrategia para poder elegir si es lo que quieres o no es lo que quieres. Porque hace una semana, con estrategia y con cabeza fría, decías que se salía fuera de todo lo que querías construir. Okey.
Me gusta, me gusta. Me hace sentido un poco como indagar, o como explorarte, porque como que vivimos muchas veces en automático y recapitulo, o sea, como que tomo un poco a conclusión el entender que estás sobreviviendo, ¿no? Entonces, pues lo que te lleva a sobrevivir son muchas veces estos conductas, patrones que vienen como de creencias que el niño está tratando como de salvar, solucionar. Y pues creo que hemos llegado Cuestión, al me tiempo. parecería, Ah, antes, antes de que cerremos, me parecería que un hack importante o funcional es cuestiónate, ¿sabes? mm, Y cuestionarse no es sobreanalizar las cosas. Cuando uno sobreanaliza no se está cuestionando, está justificando, ¿sí? Cuando te cuestionas es para qué. O sea, cuando justifico es por qué vengo, por qué hice, por qué me pasó, ujú, ¿sí? ujú. Ahí no estoy creando conciencia. Cuando me cuestiono para qué, cuando me cuestiono cuando me hago este cuestionamiento de, de qué me sirve, ¿sabes? Entonces es cuando se crece conciencia. Si los seres humanos nos enseñaran a cuestionarnos desde chiquitos, a cuestionar lo que aprendemos, a cuestionar lo que oímos, a cuestionar lo que nos dicen, a cuestionar a las autoridades, a cuestionar, ¿sí? Y normalmente es algo que nos quiten desde chiquitos, porque soy tu papá, porque lo digo Ujú. yo, porque soy el grande, cuando al final del día lo que el niño quiere entender es cómo se generan estas conexiones para poder crecer en conciencia. Entonces, cuestiónate, deja que tus hijos te cuestionen, háblale temas difíciles a tus hijos, háblale de la muerte, háblale de complicaciones, háblale de cosas duras. No con eso quiere decir que le transfieras tu ansiedad de las cosas que vives, ¿sabes? O sea, ser un papá responsable no es decirle al niño no tenemos que comer, porque ahí lo único que le estás transfiriendo es la responsabilidad. Pero ser un adulto responsable es decirle, sí, mamá tiene miedo, mamá no sabe qué decisiones tomar, mamá está a cargo, mamá aun cuando no sabe qué pasa, sabe que puede elegir las decisiones correctas. ¿Estoy siendo claro? En lugar de simplemente quererles evadir o enseñarle a los hijos que somos superhéroes o invencibles, porque al hacerlo les estamos haciendo un mayor daño, ¿sabes? Cuando, ya me estoy conectando a otro tema, perdón, pero una de las cosas más fuertes es cuando te das cuenta que como mamá, a lo que hiciste adicto a tu hijo es a ti, porque le resolviste, porque le hiciste, porque le enseñaste que no había otra cosa más que tú, porque ese niño va a sufrir muchísimo en la realidad. ¿Sabes? Entonces, no nos hagamos indispensables para los hijos. Somos el único animal que necesita a su mamá hasta los 18 años para sobrevivir. ¿Neta? No somos el animal más evolucionado, más entendido, más inteligente, más avanzado. Neta, seguimos necesitando a nuestra mamá desde hasta los 18 años, ¿sabes? Y esto tiene que ver un tema con mucho más cultural y mucho más con la necesidad de la mamá de creer que es, y del papá de creer que ese es su rol, pero de verdad, demos chance a que nuestros hijos se equivoquen, demos chance a que nuestros hijos se cuestionen, que les duela, que haya incomodidad, que haya conflicto y que tengan la capacidad de resolver ese conflicto. Total, total. Y de ti hacia ti creo que es eso, ¿no? Creerte capaz que a la única persona a la que le tiene, que te es indispensable eres a ti mismo, ¿no? Alguna vez leí un libro de Jorge Bucay que decía, dime las 10 personas más importantes para ti. ¿Te pusiste a ti? No, ahí tienes un problema porque es la única persona sin la que no vas a poder vivir, con la que vas a lidiar el resto de tu vida. Entonces yo lo voltearía un poco. Conclusión, sé tu propio papá o sé el adulto que te Una, hubiera una, de gustado mis, tener. una de mis exparejas, cuando hice este ejercicio, estábamos él y yo, y le dije, a ver, vamos, y yo me puse, ¿no? Me dijo, es que eres un egoísta. Y le dije, no, simplemente no te puedo dar algo que no tengo. Y me parece que sí, sin duda, lo que dices es real. Cuestiónate, ámate a ti mismo, ¿sabes? Y sal de este modo de sobrevivencia, sal de este modo de guerra. Ya no estás en guerra, banderita blanca, sea la edad que tengas la conciencia que tengas. Si te está llegando este contenido y si estás viendo este contenido, es porque ya no estás en guerra, es porque ya tienes una realidad o tu contexto te permite abrirte a una realidad diferente y en esa realidad diferente, quítate la armadura y la armadura es quítate esta necesidad de sentir que todos te atacan y que todo gira en torno a lastimarte cuando lo único que existe es tu propio pensamiento con respecto a lo que debería o no ser. Y a partir de ahí cuestiona qué quieres que sea
en lugar de qué debió de haber sido. Pues sí, me quedo con eso, de cómo te gustaría que sea y no cómo fue, porque creo que al final vives más en el presente con cómo te gustaría que sea. Pues nada, mil gracias, un placer como siempre. Escuché mucho que tienes muchos clientes, terapias, ¿cómo te encuentran? Sí, claro, arroba Jorge Medina, RAUNA en Instagram. Y si quieren, Jorge, arroba jorgemedina.mx. Feliz por ahí, si me escriben un direct message, feliz los atendemos. O también está por ahí el Facebook, Jorge Medina, RAUNA, o la página, jorgemedina.mx. Ok, ya dijiste que quien se atreva a pedirte terapia con 100 pesos se la vas a dar, entonces la cumples. Siempre. Perfecto. Mi puerta siempre está abierta porque creo que así en algún momento alguien me ayudó y me tendió la mano y me parece que confío tanto en el valor de lo que construimos juntos que estoy seguro que en su momento eso va a retribuir de manera diferente o contigo mismo, ¿sabes? O con la persona misma. Entonces, feliz de la Muy vida. bien. Me encanta tu mindset. Pues mil gracias, Jorge. Y pues nada, nos Te vemos en el quiero, te próximo abrazo. capítulo. Hablemos de Bye. psicotrópicos en el próximo.